En este último vídeo entrenaremos nuestra red de aprendizaje por refuerzo, veremos cómo validar los resultados a través de pruebas de PIL y SIL y finalmente desplegaremos la red en nuestro hardware final para comprobar que funciona correctamente. Por último, os daré unos trucazos para que podáis entrenar vuestras redes y que os permiten desarrollar controladores robustos a través de inteligencia artificial. Quédate y te lo cuento. Toca entrenar a nuestro agente. Para ello, volveremos a la aplicación de Reinforcement Learning Designer para continuar por donde nos quedamos. Vamos a la opción de Train y aquí debemos elegir tanto el entorno como el agente que queremos entrenar. Les hemos cambiado el nombre a Swing Environment y a Swing Agent. Desde esta pestaña podemos empezar a definir el número de episodios que queremos que tenga el entrenamiento, el tamaño medio de la ventana, el criterio que define cuando el entrenamiento se ha acabado. Nos deja definir si queremos entrenar en paralelo para entrenar en múltiples núcleos del ordenador y acelerar todo el proceso de entrenamiento. Esto MATLAB simplemente con esa pestañita de Use Parallel nos lo permite ajustar. Y desde aquí podemos elegir si volvernos al entorno MATLAB para trabajar programáticamente o pinchar en Run y empezar a entrenar desde la aplicación. Vemos cómo se nos abre el visualizador y cómo empieza el algoritmo a entrenar. Durante todo este tiempo vamos viendo cómo evoluciona el proceso de entrenamiento, de tal manera que tras alcanzar un número de recompensa, termina el entrenamiento o tras alcanzar un número de episodios. En este caso, he parado el proceso de entrenamiento manualmente para que veáis cómo quedaría el modelo entrenado. Una vez entrenado el modelo, puedo elegir si cambiar algunos hiperparámetros y continuar entrenando o darme por satisfecho y empezar a testear el agente que he desarrollado. Las gráficas muestran los resultados finales tras el proceso de entrenamiento. En este caso vemos dos configuraciones, una configuración SAC y una configuración PPO, con las que estuvimos entrenando durante nuestras pruebas. Y vemos como ambos procesos, tras un número de épocas, convergieron. Este proceso de entrenamiento duró un par de horas para entrenar ambos agentes sin necesidad de ningún tipo de paralización, de tal manera que tú en tu ordenador también puedes entrenar este tipo de algoritmos. Además, desde el Episode Manager vas a poder monitorizar todo el proceso de entrenamiento, que te va a proveer de información de utilidad, como el número de épocas que han transcurrido, cuál es la recompensa acumulada durante un periodo, etc. Además, apoyándote en la visualización, vas a poder identificar si hace falta hacer cambios en la red o hacer cambios en la función de recompensa, de tal manera que todo este proceso de entrenamiento será un proceso iterativo, en el que puede que haya que ir 2 pasos para atrás para hacer alguna modificación o proceso de ajuste de las etapas anteriores. El siguiente paso es evaluar el rendimiento del código generado. La primera prueba que vamos a hacer va a ser una prueba de Software in the Loop o SIL, que consiste en generar el código del controlador, que incluye la policy de Reinforcement Learning, y ejecutar el código como un proceso separado dentro de nuestro propio ordenador. La siguiente prueba es hacer una prueba de test de Processor in the Loop, de PIL. En este caso, el código generado del controlador va a ejecutarse en la plataforma objetivo, en este caso, nuestra Raspberry Pi. En esta configuración, el hardware de la Raspberry Pi directamente se comunica con nuestro hardware de la varilla de Quanser Cube, ese motor que mueve la varilla. Pero para la prueba de PIL, va a ser la Raspberry Pi quien calcule la salida del controlador, donde hemos generado código, y la salida se le va a enviar a Simulink, que se está ejecutando directamente en nuestro ordenador con el modelo de planta simulado. Y nos preguntaremos, oye, ¿por qué es interesante? ¿Qué beneficios me aporta hacer este tipo de test? Pues es una muy buena pregunta. La realidad es que lo que estamos evaluando aquí es que el código generado del controlador tiene un rendimiento aceptable y el poder comparar
que el código es equivalente entre el código que se ejecuta en simulación y el código generado en las pruebas de SIL y PIL. Además de evaluar que nuestra plataforma es capaz de ejecutar el código cumpliendo los requisitos de tiempo real. Para poder ejecutar el test de SIL, lo primero que debemos hacer es abrir el subsistema del controlador donde se encuentra nuestra red neuronal y ajustar el solver para que tenga un step constante. También vamos a seleccionar el lenguaje en el que queremos generar código, en este caso C++. También seleccionaremos la librería de optimización de Deep Learning MKLDNN, que permitirá generar un código optimizado para esa red neuronal. En el modelo superior podemos ajustar el modo de simulación del subsistema del controlador. Este lo ajustaremos a modo SIL y esto nos habilitará una pestaña para poder controlar tanto las simulaciones SIL como las PIL. El proceso de configuración de un test PIL es muy similar. Vale, Miguel, si me dices que es sencillo, ¿cómo se hace? Bueno, para poder correr esa simulación de Processor in the Loop, lo que tengo que hacer es volver a esa pestaña de ajuste e ir a la pestañita de Hardware Implementations. Desde aquí, lo que voy a hacer es buscar la plataforma en la que quiero generar código. En este caso, para este caso concreto, será la Raspberry Pi. Como esta no aparece en la lista de opciones, voy a Get Support Package y buscaré ese paquete de soporte que es compatible con mi plataforma. Instalo el paquete de soporte de la Raspberry Pi. Y tras terminar de instalarse los drivers, aparecerá una interfaz donde me permite configurar la comunicación con mi plataforma. Una vez terminado y testeado, mi plataforma aparecerá en el desplegable de opciones. Hecho esto, puedo cerrar la pestaña de configuración y seleccionar Raspberry Pi en la pestaña de Hardware. Y con esto ya puedo ejecutar mi código de mi red neuronal en esa Raspberry Pi. Ahora, valido gráficamente que el código generado automáticamente en SIL es equivalente a ese código que he desarrollado en MATLAB. Vemos como las discrepancias en simulación son inapreciables, por lo que podemos considerar que ambos códigos son numéricamente equivalentes. Tras los tests de PIL, puedo ver cómo la toma de decisiones del código desplegado en mi Raspberry Pi es suficientemente rápida, ya que es capaz de poner mi péndulo en esa posición vertical con phi igual a 3,1, como podemos ver en la gráfica. Tiene una velocidad de inferencia de 2,68 milisegundos y una utilización de la CPU del 13,38%, validando así que mi código es apto para ser desplegado en la Raspberry Pi. Una vez estoy contento con los resultados de mis tests, lo que voy a hacer es proceder a conectar mi plataforma de hardware real del péndulo invertido con mi Raspberry Pi, donde ya he generado mi código del controlador. En este caso, vemos como el controlador hace un buen trabajo balanceando ese péndulo y los resultados son bastante buenos, pero ¿qué hubiera pasado si al conectar el hardware real no hubiera funcionado todo tan bien? Incluso para esta aplicación sencilla, la policy entrenada no siempre funciona perfectamente. Esto es debido a que es normal que existan ciertas discrepancias entre el modelo de simulación y el sistema dinámico real del hardware.
También es posible que exista ruido que provenga de los sensores o agentes externos en el entorno que no hayamos tenido en cuenta durante ese proceso de entrenamiento y de simulación. Por ejemplo, cuando intentaba empujar con el dedo ese péndulo en el vídeo, veíais cómo al final sí que conseguía estabilizarse. O si por ejemplo hubiese corrientes de aire, eso también podía haber desestabilizado al sistema y no lo habríamos tenido en cuenta en las simulaciones. Es por ello que a menudo terminamos el proceso de entrenamiento empleando el hardware real. Empezamos entrenando el modelo con la simulación, con ese entorno simulado, y finalmente terminamos el proceso de ajuste de los parámetros de la red, de la policy, en el sistema real. Seguramente te hayas preguntado, oye Miguel, ¿y hay alguna manera de minimizar ese tiempo de entrenamiento con hardware real? Ya sabéis que utilizar hardware real es algo costoso y lleva mucho más tiempo que poder utilizar un modelo de simulación. Entonces hay pequeños trucos que podemos tener en cuenta para minimizar ese tiempo de entrenamiento con hardware real. Pues por ejemplo, aleatorizar las condiciones iniciales durante el entrenamiento, como hemos hecho con esa función de reset function, o simular la mayor cantidad de escenarios posibles con incluso pensar posibles agentes externos que puedan tener impacto en nuestro sistema, o añadir ruido a los sensores. Invertir más tiempo en conseguir una buena simulación realista va a reducir significativamente el tiempo en el que estaremos empleando el hardware real para el entrenamiento. En esta serie de vídeos hemos aprendido todos los pasos del flujo para implementar controladores avanzados utilizando inteligencia artificial, el llamado aprendizaje por refuerzo, y lo hemos aplicado a un caso práctico para que tú también lo puedas aplicar en tus proyectos.